Muy buenas tardes, mi nombre es Sandy Julián Moyano, estoy acompañada de mis compañeros Fabio Andrés Balanta, Eduard Vallejo Andrade y Silvia Verónica Beleño y vamos a hablar sobre el diseño de software. El diseño de software es un proceso de modelado de un sistema en un ambiente de trabajo productivo donde se realiza una previsualización de cada uno de los pasos de la construcción del desarrollo de software. De esta manera podemos interpretar cada uno de los requisitos necesarios con diferentes gráficos según la estructura de datos y la arquitectura que se planea utilizar. Con esto también pues podemos tener lógica en cuanto a la lógica de negocio, valga la redundancia, por medio de un algoritmo y a su vez contar con las características solicitadas de las interfaces en las diferentes plataformas como lo son las móviles y las web según los requerimientos del cliente. El diseño de software tiene una gran importancia para el ciclo de vida de cada proyecto y cuenta con la capacidad de definir si los requisitos solicitados del sistema se cumplen o no. Si no se llegasen a cumplir, pues vamos a tener errores y vamos a estar expuestos a varios cambios que nos van a impedir pues un desarrollo adecuado o ejecución de cada programa. El proceso de diseño siempre debe estar acompañado del conocimiento y la experiencia de cada uno de los desarrolladores para así llegar a una solución mejor y cumplir con los objetivos planteados con anterioridad. Esto facilita pues la visión general de cada proyecto, lo cual permite pues comprenderlo antes de realizar cualquier decodificación. Eh, con esto, pues podemos plantearnos diferentes pasos o estrategias organizacionales, como lo es el DEF, que es un documento de especificaciones funcionales, y este lo llenamos cuando estamos haciendo un preanálisis. En el análisis ya pasamos a hacer un documento EA, que es un enunciado de alcance, y un DER, que es un documento de especificaciones de requisito. Cuando el cliente ya los ha aprobado, entonces vamos a empezar a hacer un documento y a estructurar el HLD, que es un documento de diseño de alto nivel, y un LLD, que es un documento de diseño de nivel bajo, donde se definen ciertos puntos fundamentales como los que vamos a explicar a continuación. Que es una metodología de desarrollo que se aparta de la metodología tradicional en la que nosotros primero creamos nuestro código, creamos nuestros métodos y luego le hacemos pruebas unitarias. En este caso, se invierte en los roles. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestros tests. O sea, nosotros ya sabemos cuáles son los escenarios que queremos probar de nuestros tests, de nuestro código. Ya sabemos qué nos va a retornar cada método y sabemos qué parámetros reciben nuestros métodos. Así que en base a eso creamos nuestros tests. Obviamente estos tests al principio van a fallar porque todavía nuestro código no tiene lógica, pero ya el siguiente paso es crear la lógica y hacer que los tests pasen. Hacer el código sin importar cómo lo creemos, ya que el paso siguiente nos vamos a encargar de refactorizar el código. Una de las desventajas de esta metodología es que es un poco demorada, pero una de las ventajas es que nos permite crear un código de mayor calidad y que es menos susceptible a fallos. Bueno, cuando hablamos de los requisitos que distinguen un buen diseño, solemos decir que que un buen software no presenta fallos estructurales, pero pues esto se debe al diseño que se realiza previamente del software. Lo básico para que tenga éxito el desarrollo de la aplicación es el entendimiento de los requisitos y de las solicitudes que tiene y que presenta el cliente. Para ser funcionales, estos documentos estos programas deben estar documentados, deben estar bien definidos y deben ser completamente entendibles. Cuando nosotros hablamos del diseño, vamos a tener en cuenta los siguientes ítems o considerar las siguientes funciones. Que el diseño debe ser de fácil comprensión,
Esto quiere decir que el diseño debe ser interactivo, que debe ser enfocado de manera simple y corregir los posibles errores que presenta el diseño inicial. Debe ser estructurado. La estructura de los datos debe ser bien definida para simplificar el diseño y el flujo del programa. También tiene que tener una interfaz muy, por decirlo así, muy simple, muy entendible, para que el usuario no se complique cuando esté manejando o esté validando el software que se le entrega. También tiene que tener una organización. Un trabajo bien limpio hace referencia a lo que se espera. Por ende, la organización de este involucra la calidad del diseño que se espera. Los patrones de diseño son soluciones de código o estructurales que se presentan, a errores que se presentan constantemente en el ámbito de desarrollo. Errores que son muy comunes y que son fácilmente identificables. Entonces se crean soluciones que se pueden escalar a patrones que se estandarizan. Eso es un patrón de diseño. Tenemos tres tipos de patrones de diseño. Tenemos tipos creacionales, tenemos patrones estructurales y patrones de comportamiento. Los patrones creacionales van enfocados más a la creación de objetos y cómo poder manipularlos. Los patrones estructurales van más orientados van como a nivel de creación de clases, interfaces, cómo podemos interactuar entre ellas, cómo podemos extender, implementarlas y hacerlas compatibles. Y los patrones de comportamiento se enfocan más a nivel de código, cómo podemos manipular nuestros datos y nuestros flujos. Un tipo de patrón de diseño creacional es el builder. Este tipo de patrón de diseño nos permite crear de forma muy versátil objetos, pudiéndole setear propiedades que no necesariamente tienen que estar definidas en nuestra clase principal. También podemos podemos crear el objeto sin setearle todas las variables, ya que a veces no necesitamos todas las variables para poder ejecutar nuestro método o para poder crear nuestro objeto, ya que a veces no se utilizan todas. El adapter es un tipo de diseño estructural. En este caso, por ejemplo, tenemos una clase abstracta llamada motor y tenemos otra clase que se llama motor común o motor económico. Y esta clase de motor económico no puede extender fácilmente a la clase de motor debido a los métodos que tiene creado. Y para eso creamos otra clase que sí extienda de la clase abstracta motor. Y en el constructor podemos manipular estos métodos para que así la clase de motor económico pueda extender o pueda utilizar los métodos que contiene la clase abstracta motor. Esta sería una clase de un patrón de diseño estructural. El patrón de diseño server es un patrón que nos permite observar qué está pasando con nuestros flujos de datos, qué está pasando con un objeto o qué está pasando con una variable en un flujo de datos. Cuando nosotros estamos trabajando con flujos de datos, a veces no es muy fácil poder observar qué está pasando con esa información, y el patrón server nos permite ver qué está pasando con esa información, con los objetos y con sus variables. Bueno, cuando hablamos de las técnicas de evaluación y análisis de la calidad de un diseño de software, nos referimos pues a esas técnicas o evaluaciones que nos dan una buena calidad. Entre ellas, entre las revisiones podemos destacar la informal o la semi-informal, que estas ayudan a verificar la calidad de los artefactos del diseño. Es decir, la revisión de la arquitectura, las revisiones de los diseños
y las inspecciones. Estas técnicas y técnicas basadas en panoramas y en toma de requisitos. En los análisis también tenemos el análisis estático y el análisis dinámico. El análisis estático se centra en la estructura del código, mientras que el dinámico se enfoca en el comportamiento, pues, de la aplicación en tiempo real. También hablamos de la simulación y el prototipado. Estas técnicas son dinámicas y sirven para evaluar el diseño, para hacer una simulación, un prototipo de viabilidad del mismo desarrollo cuando se encuentra en funcionamiento. También hablamos de lo que es la caja blanca y la caja negra. ¿Cuál es la caja blanca? Pues la caja blanca es la que mira el código y la estructura del producto que se va a probar. Se usa en el conocimiento para la realización de las pruebas. También tenemos la caja negra. Este método es el estudio desde el punto de vista de que se reciben entradas y que se generan salidas en el software. Esas pruebas se realizan en la interfaz gráfica del desarrollo en cuestión. Vamos a hablar de lo que son los diagramas en el diseño del software, ¿sí? Está el diagrama de clases, el cual nos permite describir las clases que conforman un modelo y de cómo éstas se relacionan entre sí. Acá observamos que cada clase está en un rectángulo y en la parte superior está el nombre de la clase. En la parte de la mitad están los atributos que posee esta clase, los cuales pueden ser públicos o privados, y en la parte inferior están las operaciones, las cuales son los métodos o funciones que tiene dicha clase. Está el diagrama de objetos. Este diagrama nos hace referencia a las instancias de los objetos en un sistema el cual dice pues que es muy similar a un diagrama de clases. A diferencia de este es que se muestran los objetos y las relaciones entre ellos. En la parte superior del rectángulo podemos ver el nombre del objeto separado por 2 puntos del nombre de la clase, y en la parte inferior están los atributos de este objeto. También tenemos lo que es el diagrama de componentes, el cual muestra los componentes que tiene un sistema y de cómo estos conforman una interfaz. Este está identificado por un cuadrado y en la parte izquierda tiene 2 rectángulos. De esta forma podemos interpretar lo que es un componente en un sistema. También tenemos el diagrama de despliegue, el cual muestra lo que es la parte física del sistema y de los nodos de aplicación que posee dicho sistema. Los nodos están representados por cubos y dentro de cada nodo existen los componentes. Vemos un ejemplo en el que está el nodo de cliente, el cual tiene una interfaz, un componente de interfaz, un componente de buscador y el componente de Ajax, el cual se relaciona con los demás nodos, como son el servidor web, el nodo de base de datos y el servidor de aplicaciones. También está el diagrama de entidad-relación, el cual representa modelos conceptuales de los datos almacenados en el sistema de información. Este diagrama está realizado a través de la notación Barker y nos muestra las relaciones entre diferentes entidades. En este ejemplo se muestra
un diagrama de entidad-relación de una universidad y de cómo las entidades se relacionan entre ellas. Entonces aquí podemos ver la relación entre dos entidades, una es modalidad y la otra es estudiante, y vemos que en una modalidad pueden estar presentes muchos estudiantes y un estudiante solamente puede pertenecer a una modalidad. Esto sería todo el tema de diagramas. Le agradecemos por la atención prestada y feliz día.